Capítulo 2. Proceso educativo general y calendario. Introducción. A lo largo de nuestra historia, la educación ha sido un factor decisivo de superación personal y del progreso social. En el siglo XX, los mexicanos hemos realizado una magna obra educativa que ha reducido significativamente el analfabetismo, elevado el promedio de escolaridad, promovido la educación preescolar, extendido la educación primaria, ampliado el acceso a la secundaria, hinchazando la educación tecnológica y multiplicado la universitaria, aunado al hecho de que simultáneamente se ha fomentado la capacitación para el trabajo, se ha procurado el fortalecimiento de la cultura y se ha estimulado la creatividad y el desarrollo de la investigación humanística y científica. Históricamente, el sistema educativo nacional ha estado comprometido con los anhelos de libertad y justicia, toda vez que desde que surgimos como nación independiente, los mexicanos hemos visto en la educación el camino viable para superar la pobreza, combatir la ignorancia y la desigualdad, por lo que el esfuerzo que ahora se emprende se inspira en las mejores experiencias educativas del pasado reciente y se propone reafirmar los postulados que dieron origen en de la educación popular, iniciados desde la obra de los docentes misioneros y la continuada por don José Vasconcelos, quien se encarga de llevar la alfabetización y la educación primaria a las regiones rurales, impulsando mediante su acción el desarrollo económico y la cultural de las comunidades. Postulado que también motivó la creación del sistema de educación secundaria, la que se convirtió no solo en la escuela de adolescencia, sino en el instrumento idóneo para acercar la educación media superior y superior a las clases populares de nuestro país. Artículo 44. El proceso educativo es permanente en la vida del ser humano. Se constituye en la interacción con las demás personas, con los objetos y con los elementos del entorno. Da forma a la personalidad, desarrolla el pensamiento crítico y científico, favorece la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas, habilidades, aptitudes y valores. El sistema educativo estatal invariablemente deberá orientar el proceso educativo al cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación y en la presente. Artículo 45. En el proceso educativo se deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social para que asuma la educación permanentemente como una actividad individual y conciba el sistema educativo estatal como factor coadyuvante del proceso. La educación inicial. Artículo 49. La educación inicial tiene por objeto el desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas y de sociabilidad de niños y niñas menores de 4 años de edad. La autoridad educativa estatal, tomando en cuenta la vinculación estrecha que debe darse en esta etapa formativa de la educación familiar, realizará programas especiales de orientación conjunta dirigida a padres de familia y a todos los involucrados en esta etapa de proceso educativo a fin de cumplir debilitadamente con los fines previos al artículo 8 de esta ley. La educación preescolar. Artículo 50. La educación preescolar se impartirá a menores cuya edad fluctúe entre los 4 y 6 años de edad. Esta educación tiene por objeto propiciar en el niño y en la niña un desarrollo integral en sus dimensiones físicas, cognitiva, social y afectiva, tomando como base las características propias de esta edad. La autoridad educativa estatal procurará incrementar de manera gradual las oportunidades de acceso a este nivel educativo. Artículo 51. La educación preescolar tiene las siguientes características y finalidades. Considerar al niño y a la niña como centro del proceso educativo. Desarrollar los aspectos cognitivos, físicos y social de los niños y las niñas a través de la estimulación del lenguaje, involucrando a los padres de familia para que propicien un ambiente de aprendizaje y estimulación constante para el educado. Fomentar actividades de respeto, trabajo en equipo, optimismo, ayuda mutua, responsabilidad, higiene e independencia personal, que permitan a los educados una formación que propicie la sana convivencia social. Orientar la realización comprometida de acciones
tendientes al cuidado de la conservación de la vida y del entorno natural y social. La educación primaria. Artículo 52. La educación primaria tiene carácter formativo y su objeto es fortalecer el desarrollo integral y armónico del educado, fortalecer su identidad individual y su integración plena a su familia, a la escuela y a la comunidad, fomentar en él hábitos tendientes a la conservación y mejoramiento de la salud personal, la práctica del deporte, el desarrollo de habilidades físicas, proporcionarle conocimientos básicos para la preservación de su entorno ecológico, el ejercicio de sus derechos y deberes cívicos sociales. Asimismo, motivar en él el alumno el desarrollo de pensamiento crítico y científico y una actitud de pensamiento permanente. 4. La educación secundaria tiene carácter formativo con la finalidad de fortalecer el desarrollo integral del estudiante, inducir la capacidad de observar, analizar y realizar críticas reflexivas. El sistema educativo estatal consta de 3 subsistemas. El primero es la secundaria general, el segundo es la secundaria técnica y por último tenemos la telesecundaria. La educación secundaria tiene como características ajustar al estudiante con intereses, aptitudes y las exigencias del desarrollo de la comunidad, del Estado y la nación. Ampliar los conocimientos adquiridos para fortalecer los ámbitos y aptitudes que le permita mejorar su persona. Implementar datos principales y generales de las ciencias para la protección y conservación del medio ambiente. Sección 5 de la Educación Media Superior. Artículo 56. La educación media superior tiene por objeto proporcionar a los estudiantes elementos académicos y de formación humana para que puedan forjarse un proyecto de desarrollo personal y social. Artículo 57. El bachillerato podrá ser propedéutico o bivalente. Bachillerato propedéutico es el que se orienta hacia la preparación del educando para su incorporación específica a los estudios de educación superior. Bachillerato bivalente es el que forma profesionalmente al egresado para su integración al sector productivo de la sociedad. Artículo 58. El bachillerato tendrá las siguientes características y finalidades. 1. Desarrollar habilidades necesarias para adquirir los conocimientos básicos de las ciencias, las humanidades, las tecnologías y para acceder a estudios de tiempo superior. 2. Promover el uso de métodos adecuados como base para continuar la formación del alumno, ya sean en la educación de tipo superior o en el desempeño laboral. 3. Proporcionar el desarrollo de una conciencia valorativa y crítica que permita adoptar actitudes responsables. 4. Formar actitudes y aptitudes que motiven, preparen y orienten para el autoaprendizaje. 5. Fortalecer la identidad regional y nacional a través del aprecio por la cultura, la historia, las costumbres y las tradiciones. 6. Fomentar la práctica continua de los valores humanos en la convivencia social. 7. Proporcionar capacitación y adiestramiento que respondan a las necesidades sociales y productivas de las regiones del Estado. 8. Vincular al educando con el sector productivo de bienes y servicios. Artículo 59. La educación media superior terminal tiene por objeto la formación del individuo mediante el estudio intensivo y su aplicación práctica, y tiene las siguientes características y finalidades. 1. Desarrollar habilidades necesarias para que al concluir su educación se pueda sumar al sector productivo o de servicio. 2. Proporcionar el desarrollo de actitudes críticas y valorativas que le permitan sumarse a la sociedad de manera responsable. 3. Llevar a cabo investigaciones tecnológicas en los campos de su competencia. Sección 6 de la Educación Superior. Artículo 60. La educación superior tiene como objeto el continuar con el proceso de formación integral iniciado en los niveles precedentes, mediante la preparación de profesionales e investigadores de la más alta calidad. Artículo 61. La educación para la formación y desarrollo de docentes es sector estratégico del sistema educativo estatal. Comprende la formación, capacitación, actualización y superación profesional de los docentes. Artículo 62. La autoridad educativa estatal promoverá la consolidación y desarrollo de instituciones de educación superior. Artículo 63. La autoridad educativa estatal hará las recomendaciones que estime pertinentes para mantener una comunicación efectiva entre las instituciones educativas públicas y privadas. Artículo 64. La autoridad educativa estatal regulará el desarrollo de la educación superior que deseen impartir los particulares.
Para ello, determinará los requisitos para ofertar el servicio educativo, sin menoscabo de la calidad, oportunidad e infraestructura mínima que se requiera en cada caso. Sección 7. Educación especial. Artículo 65. La educación especial está destinada a educandos con discapacidades transitorias o definitivas, como aquellos con capacidades y aptitudes sobresalientes. 1. Deberá formar íntegramente a la persona. 2. Propiciará en los educandos una revalorización de su persona que les permita sentirse útiles en la sociedad. 3. Considerará lo previsto en la legalización aplicable. Artículo 66. Las instituciones de educación especial deberán ser atendidas por personal profesional, especializado y multidisciplinario. Sección 8. Educación indígena. Artículo 67. Es responsabilidad de la autoridad educativa estatal la prestación de los servicios de educación básica en su adaptación específica de educación indígena, intercultural y bilingüe. Artículo 68. La autoridad educativa estatal le propondrá a la autoridad educativa federal que los planes y programas de estudio para la educación indígena en los niveles de preescolar, primaria y secundaria se estructuren por niveles y asignaturas. Sección 9. Educación para adultos. Artículo 69. La educación para adultos está destinada a individuos de 15 o más años que no hayan cursado o concluido la educación básica. Artículo 70. La educación para adultos promoverá el autoaprendizaje y tendrá en cuenta aquellos objetivos académicos pedagógicos complementarios que demanden nivel de madurez y experiencia en los educandos. Artículo 71. Las autoridades educativas estatal y municipal prestarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos. Artículo 72. La formación para el trabajo dentro del sistema educativo estatal procurará el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan ejercer una actividad productiva demandada en el mercado. Artículo 73. La educación que se refiere al presente capítulo tendrá las modalidades siguientes. 1. Escolarizada. Comprende el conjunto de servicios educativos que se imparten en modalidades de instituciones educativas. 2. No escolarizada, destinada a estudiantes que no asisten a la formación de campo institucional. Y por último, la 3. Mixta, derivada a la combinación de las modalidades escolarizada y no escolarizada. Planes y programas de estudio. El artículo 74 nos plantea que los planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros en la educación básica serán determinados por la Autoridad Educativa Federal y dichos planes se aplicarán por la Autoridad Educativa Estatal. Cabe destacar que dicha autoridad es la SEP. El artículo 75 plantea que la Autoridad Educativa Estatal propondrá a la federal incluir contenidos regionales en los planes y programas de estudio para los diferentes rangos de escolaridad para que puedan permitir a los maestros una mejor comprensión en la historia del Estado de Puebla. El artículo 76 nos dice que la autoridad educativa estatal puede emitir sus propios programas de estudio sin que por ello tenga perjuicio la autoridad federal. Para dar cumplimiento a los objetivos señalados posteriormente deberá establecerse primero los planes de estudio. A. Los propósitos de formación integral del educando, la adquisición, dominio y aplicación de prácticas, lenguajes y valores dentro de las cuales deben ser prioritarios a la convivencia humana, la integridad de la familia y conservación del medio ambiente. B. Las estructuras requeridas para organizar los contenidos según criterios de integración, secuencia y continuidad. C. Los parámetros y procedimientos de evaluación y acreditación de conocimientos para cada nivel educativo. D. Los perfiles de ingreso, promoción gradual y egreso de los educandos. E. Los valores nacionales que determinen los modos de ser y actuar de las personas en diversos ámbitos. F. Los parámetros y procedimientos de evaluación del propio plan de estudios. 2. En los programas de estudio se llevará a cabo lo siguiente. A. Los propósitos específicos del aprendizaje. B. Los contenidos pertinentes requeridos para la formación de los educandos. C. Las estrategias adecuadas a la naturaleza de los educandos, de los propósitos y de los contenidos. D. Los parámetros, normas y procedimientos de evaluación del aprendizaje en los programas que integran el plan de estudios deberán establecerse a los propósitos específicos del aprendizaje de las asignaturas.
El artículo 78 dice que la educación como proceso educativo será promovida por las autoridades educativas estatal y municipal. Se basará en los principios de la democracia, justicia, libertad, observancia de las leyes, la igualdad de los individuos y la responsabilidad que aseguran la armonía. Capítulo 4. El calendario escolar. El artículo 79 menciona que el calendario escolar para la educación primaria, secundaria, la normal y además de la formación de docentes de educación básica será determinado por la autoridad educativa federal. La autoridad educativa estatal podrá en su caso ajustar el calendario escolar con respecto al establecido. Con ello resulte necesario una atención a requerimientos específicos del propio Estado. El artículo 80 habla sobre la autoridad educativa estatal, autorizará el calendario escolar para cada ciclo lectivo. Artículo 81. La Secretaría vigilará el cumplimiento de los calendarios escolares señalados en los dos artículos anteriores. El artículo 82. En días escolares, las horas de labor se dedicarán a la práctica docente entendida como el desarrollo de actividades que promuevan y faciliten a los educandos su participación en los procesos educativos, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables. Toda suspensión de labores fuera de los días señalados por el calendario escolar requiere autorización expresa de la autoridad educativa que haya sido establecido o aprobado dicho calendario. Únicamente podrán concederse en casos extraordinarios. El artículo 83 menciona el calendario escolar aplicable en el Estado para cada ciclo lectivo de la educación primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de docentes de educación básica deberá publicarse en el periódico oficial de la entidad.